Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabián Ferrario y yo estoy a cargo de darles el trabajo práctico número 13, que es de empresa unipersonal y de sociedades simples. Antes de comenzar y de entrarnos en el práctico, quisiera hacer una breve reseña, digamos, de todos los elementos normativos que existen y que van a ser necesarios para poder realizar el práctico. Así como también hacer una cierta recordación de los trabajos que hemos hecho antes y que nos van a ayudar a resolver este trabajo práctico número 13. En principio, vamos a ver. Bueno, en principio vamos a ubicarnos, digamos, en el artículo 53 de la ley, que habla de las rentas comprendidas en la tercera categoría. Las rentas que están en la tercera categoría son las obtenidas por los responsables del artículo 73. Los responsables del artículo 73, ya lo vimos en el práctico cuando hicimos sujetos, son aquellos sujetos que tributan a una tasa proporcional, el impuesto, y ahí incluimos a las sociedades anónimas constituidas en el país, a las SRL constituidas en el país, a las SAS, a las SAUS, a las sociedades comunistas por acciones, todas constituidas en el país, a las empresas del Estado, las que están en el artículo primero de la ley 22016, a las empresas mixtas, de economía mixta, a los fideicomisos constituidos en el país, los fondos comunes de inversión constituidos en el país, y también está la posibilidad de que las sociedades simples y los fideicomisos ordinarios, que habla el inciso C del artículo 53 de la ley, si llevan registraciones contables y practican balances, pueden optar por también tributar eh, como si fuera una sociedad anónima. Esto está en el punto 8 del inciso A del artículo 73. Pero en el práctico y en el día de hoy lo que vamos a ver va a ser las empresas unipersonales y las sociedades simples. También el artículo 53, para tener presente cuando analizamos la renta de tercera categoría, tenemos que también se van a considerar dentro de esta clase de categoría las compensaciones en dinero y en especie, los viáticos, que se perciba como consecuencia de las actividades desarrolladas por las empresas, cuando exceden las sumas que fija la ley, que fija la FIP. También, en el último párrafo del artículo 53, vamos a tener a, digamos, aquellas sociedades simples o empresas unipersonales que cuando las actividades que realizan, las que aparecían en el artículo, ¿se acuerdan? Artículo 82, inciso FG, y no se trataba de sujetos comprendidos en el artículo 73, y estos complementaban la actividad profesional con una actividad comercial. Bueno, también tienen ganancia de tercera categoría. El ejemplo clásico, es decir, somos una sociedad simple, es decir, no somos un sujeto del artículo 73, somos una sociedad de arquitectos, donde nos dedicamos a hacer diseño y la dirección técnica de las obras. Es decir, ejercemos exclusivamente la profesión. Por más que seamos un sujeto empresa, pero como no somos del artículo 73 y ejercemos una actividad del 82F, que eran las de los honorarios de profesionales, o el ejercicio de la profesión liberal, nosotros entonces debía considerarse, la ganancia conforme a la teoría de la fuente, a pesar de ser un sujeto empresa. Siempre y cuando no se complementara con una actividad comercial. Es decir, si nosotros hacemos los diseños y la dirección de obra, como arquitectos vamos a considerar las ganancias conforme a la teoría de la fuente. En cambio, si nosotros complementamos esta actividad con una actividad comercial, por ejemplo, compramos casas, las rediseñamos y las vendemos,
Entonces ahí la profesión la estamos complementando con una actividad comercial y esa sería la renta de tercera categoría que habla el último párrafo del artículo 53. Entonces, acá trajimos conceptos que ya hemos utilizado las primeras clases cuando empezamos el ciclo. Y otra cosa importante que también habíamos visto acá, que nos va a servir para analizar la renta de tercera categoría, es que decíamos que los sujetos empresa van a considerar las ganancias conforme a la teoría del balance. Es decir, cualquier ganancia que obtenga un sujeto empresa va a estar dentro del objeto del impuesto. Y nosotros teníamos prácticos que lo marcaban muy bien cuando decíamos, bueno, una sociedad anónima que vende una obra de arte. ¿Va a estar grabado o no en el impuesto? Sí, va a estar grabado porque toda ganancia que obtenga un sujeto empresa está cumpliendo con esta teoría del balance y por lo tanto va a estar dentro del impuesto. Es decir, la teoría del balance implica que cualquier incremento patrimonial que se dé, la diferencia entre el patrimonio neto al inicio y al final, más los consumos van a dar idea de ganancia. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener presente a la hora de analizar la renta de tercera categoría? Bueno, lo que estableció la reforma en la reforma de la ley 27430 en el artículo 73, inciso A, punto 8. ¿Qué es lo que dice? Algo ya habíamos hablado cuando empezamos a definir los sujetos del artículo 73. Pero le da la posibilidad a las sociedades simples y a los fideicomisos ordinarios, es decir, los fideicomisos donde el fiduciante posee la calidad de beneficiario, a tributar como si fuera una sociedad de capital, como si fuera un sujeto del artículo 73, si se dan estas condiciones. En primer lugar es que llevan registraciones contables y que permitan estos realizar balances comerciales. Si se decide optar por esta fórmula, entonces esta opción se tiene que mantener por 5 periodos fiscales. Esto es importante tenerlo presente y está la posibilidad que una sociedad simple pueda tributar como una sociedad de capital, la del artículo 73. ¿Cuál es la diferencia? Que también lo vimos, y acá lo volvemos a ver en el artículo 54, que el resultado del balance impositivo de las sociedades simples son sujetas pasivas del impuesto, pero no de la obligación tributaria. Es decir, determinan el impuesto, pero la obligación tributaria cae en cabeza de cada socio. Estos son los responsables de ingresar el tributo. Estos van entonces a una escala progresiva, que está en el artículo 94, y la escala progresiva del 5 al 35. Fíjense que si ellos tributarían como un sujeto del artículo 73, la alícuota es del 30 y está previsto que para después del ejercicio 2020, con fines de 2020, pase a ser del 25% como ustedes tienen en los textos de la ley. Bueno, acá también algo que vimos en las clases cuando empezamos a dar sujeto, es que el resultado impositivo de las empresas unipersonales se asigna íntegramente al dueño de la empresa unipersonal. El dueño de la empresa unipersonal es sujeto pasivo del impuesto y sujeto pasivo de la obligación tributaria. Determina está obligado a ingresar el impuesto. Y las sociedades simples, las que aparecen en el inciso B del artículo 53, distribuyen ese resultado impositivo de acuerdo a la participación que tiene en el capital o en las utilidades. Es decir, la sociedad es sujeto pasivo del impuesto, es la que determina el impuesto, y los socios son los que tienen que ingresar el tributo. Es decir, el tributo cae en cabeza de cada uno de los socios. Acá tenemos también que el que tiene que, es decir, el socio con mayor participación dentro de la sociedad es el que tiene que declarar toda la información vinculada a las operaciones de la sociedad, y si los dos tienen partes iguales, lo tiene que hacer esto el socio que tiene el número de quit menor, digamos, la terminación del número de quit menor. Bueno, estas normas que están en el artículo 54 las vamos a utilizar ahora cuando hagamos el ejercicio. Y en la parte, bueno, los quebrantos también se asignan de acuerdo a la participación que tiene cada socio, 100% al dueño de la empresa unipersonal, y si son socios de sociedades simples, en la proporción que corresponda.
Y la otra cuestión que está acá en el último párrafo, bueno, lo que habla la norma es respecto a los que hicieron la opción del punto 8, inciso A, artículo 73, de ser sociedades simples, por ejemplo, y tributar como una sociedad de capital del artículo 73, bueno, estas normas que están acá establecidas en este artículo para estos casos no se aplican. Otro artículo que vamos a usar cuando veamos el práctico es el artículo 55, y para esto vamos a usar un esquema que también trabajaron los docentes de teoría, donde en el material que se subió al aula 24 realmente es muy útil para poder desarrollar el práctico y para entender un poco la lógica de cómo es la liquidación o de cómo es la determinación de la ganancia de tercera categoría. Pero bueno, vamos a usar este artículo 55 que dice que en el caso de ganancias que provienen por la enajenación de bienes de cambio, se considera ganancia bruta las ventas netas menos el costo. Y como venta neta son las ventas brutas menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos, etc. Otro artículo que vamos a utilizar es el 56. Si bien no vamos a tener la información como dato, pero es importante saber que este artículo, cuando tenemos empresas unipersonales o sociedades simples o sociedades del artículo 73, es decir, cualquier sujeto de empresa, es importante cómo se evalúan las existencias de bienes de cambio. Y hay un artículo específico que marca cómo debemos evaluar. Está el artículo 56, en el inciso A, habla de cómo se evalúan la existencia de mercaderías, materias primas y materiales. Estas se evalúan al precio de la última compra de los 2 últimos meses anteriores al cierre del año fiscal o ejercicio fiscal. Si no hay compras en ese periodo, se toma la última compra en el ejercicio, y si no hay compra en el ejercicio, se toma el precio de compra al inicio. En el caso de que haya productos elaborados, en lugar de tomar el valor de compra, se toma el valor de venta de la última venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, y a ese precio de venta se le resta el margen de utilidad y los gastos de venta. Y lo mismo, si no hay ventas en los últimos 2 meses, se toma el precio de venta menos gasto de venta, menos margen de utilidad de la última venta realizada en el ejercicio, y si no, se toma el precio de venta al inicio, menos gasto de venta y porcentaje de utilidad. Bueno, esto lo vamos a tener como una iniciación en este práctico, pero es algo que es importante tenerlo bien claro. Bueno, después lo que vamos a tener es todo el tema de deducciones. El tema de deducciones, en primer lugar, lo que uno tiene que decir, lo que aparece en el artículo 83, que son todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias grabadas. Estos son todos los gastos que yo pueda vincular con la actividad, con el negocio, es decir, los que se vinculan con el giro del negocio. Y después también tenemos que analizar todo lo que son las deducciones generales, las deducciones especiales de primera, segunda, tercera y cuarta, las amortizaciones de inmuebles, las amortizaciones de bienes inmuebles, que después vamos a ir viendo cómo se realizan, deducciones especiales de la tercera y las deducciones no admitidas. Es decir, todo este marco normativo que está en el artículo 83, 85, 86, 87, 88, 91 y 92, es el que tenemos presente a la hora de elaborar, digamos, estas liquidaciones o estas determinaciones de renta. Acá yo quiero, a ver, permítame un minuto. Bueno, no, quería mostrarles. Bueno, no lo tengo. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver si lo tengo. No, no lo tengo en el escritorio.
Bueno, volvemos acá. No, perdón. Quería mostrarles digamos, tengan presente para analizar todo el desarrollo que hicieron los docentes en materia cuando hablaron de la tercera categoría, que está subido al aula 24, y el esquema, el esquema que desarrollaron está muy bueno para comprender y entender, digamos, instalar, para realizar estos prácticos, o cuando tengan que ver la renta de tercera categoría. Otro tema también que tienen que ver cuando analizamos la renta de tercera categoría es que a partir de la sanción de la ley 27430, con vigencia el 1 de enero del 2018, tenemos ajuste por inflación. ¿Quiénes son los sujetos que practican ajuste por inflación? Bueno, ustedes ven acá en el artículo 105 que son los sujetos que están en el inciso A al E del artículo 53, o sea, todos los sujetos empresa. Si los sujetos empresa son tanto las empresas unipersonales, las sociedades simples, como las sociedades regularmente constituidas. En el artículo 106 habla de cómo es la mecánica, cómo es que el procedimiento que tiene este ajuste por inflación, donde hay un ajuste estático y otro dinámico. No me voy a meter en esa parte, pero digamos, ya lo vamos a ir viendo, pero saber que estos sujetos tienen que practicar ajuste por inflación. Y como yo le decía, ¿cuándo era el primer ejercicio que entraba en vigencia? El 1 de enero de 2018. Quiere decir que el primer ejercicio para ver si tenía que practicar ajuste por inflación impositivo era el que iba del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Bueno, para el primer año se había fijado una pauta del 55%, para el segundo año uno del 30% y para el tercero uno del 15%. Había que ver si la variación del índice de precios al consumidor, acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, no era superior al 100%, y se habían, y se habían determinado ese rango, digamos, de primer año 55%, 30 y 15. Fíjense acá, en el año 2018, nosotros tenemos que el ejercicio iniciaba el 1 de enero de 2018 y terminaba el 31 de diciembre de 2018. La inflación fue de 47,64. Por lo tanto, como la inflación fue menor a el 55%, los cierres de balance y en las empresas unipersonales y sociedades simples que tienen como año fiscal el año calendario, no aplicaban ajuste por inflación o no aplicaron ajuste por inflación impositivo. Solamente la pauta que se superó del 55% fue en los meses de abril, mayo y junio, y después durante todo el 2019 hasta noviembre, no. Pero en diciembre, digamos, los balances que cierran al 31 de diciembre del 2019, como así también las sociedades, las empresas unipersonales, como la pauta es del 30% y la pauta superó al 30% en este segundo año, van a tener que practicar ajuste por inflación impositivo. Es decir, las empresas unipersonales para el 2019 tienen que practicar ajuste por inflación impositivo. Bueno, esto seguramente son temas que vamos a seguir desarrollando después, más adelante, en la teoría, porque prácticos creo que no tenemos de ajuste por inflación. Bueno, y otra cosa que también es importante a la hora de analizar, digamos, la renta de tercera categoría, es el tema de las actualizaciones. Las actualizaciones que estaban antes en el artículo 89 de la ley y hoy están en el artículo 93. Para entender esto, yo diría que hay que separar este artículo 93 en dos párrafos. Un primer párrafo donde nosotros vamos a tener que las actualizaciones previstas en esta ley se practican conforme a lo que establecía el artículo 39 de la ley 24073. Esta ley era la ley de convertibilidad y establecía que el coeficiente de actualización era 1 para los ejercicios que continuaban hasta el primero de abril del 92. Es decir, hasta el 1 de abril del 92 hubo actualización, del 2 de abril de 92 en adelante hasta el 31 de diciembre de 2017, los coeficientes de actualización eran 1.
Con la ley 27430 dice, bueno, incorpora un segundo párrafo donde establece que las actualizaciones que hablaban los artículos, que van del artículo 62 a 66, 71, 78, 87, 88, 98 y 99, van a practicar ajuste por inflación por todas las compras o inversiones que realicen en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. Las variaciones porcentuales son del índice de precios internos al por mayor y PIB. Es decir, que los artículos mencionados, o sea, los que tenían que ver con la determinación del costo computable de bienes muebles, la determinación del costo computable de bienes inmuebles, de la determinación del costo computable de intangibles, de la ganancia bruta de acciones, cuotas, partes, fondos comunes de inversión o participaciones sociales, señas que congelan precio, en el caso de venta y reemplazo, amortización de bienes muebles e inmuebles, y el resultado por la venta de acciones y la ganancia por la venta de inmuebles, es decir, todos estos dos últimos que tributan en el esquema cedular. Estos bienes se adquirían con posterioridad al 1 de enero del 2018 y después se venden, ese proceso tiene actualización. Esto es importante tenerlo presente. Bueno, acá vamos a guardar, vamos a terminar y vamos a hacer, así podemos hacer y ya entramos en el práctico. Ya vamos a empezar con el práctico. Bueno, está bien, está todo bien porque estoy mirando que estaba grabando y yo digo, por ahí estaba hablando y digo, estoy hablando solo. Bueno, seguimos. Si está grabando, está fenómeno. Bueno, acá fíjense, tomé el esquemita para empezar a hacer ya el práctico, ¿no? Pero tomé el esquemita que los docentes de teoría les dejaron a ustedes en el aula 24. Y fíjense que en este esquema es lo que vamos a hacer cuando nosotros determinemos la ganancia de tercera categoría. En el caso de la empresa unipersonal, la sociedad simple. Vamos a partir de las ventas netas menos el costo de venta, igual a la utilidad bruta. Bueno, esta formulita aparece en el artículo 55 cuando nosotros decíamos los resultados obtenidos por la venta de bienes de cambio, la ganancia bruta surge de la diferencia entre la venta neta y el costo de venta. Después vamos a ver todos, a esta utilidad bruta le tenemos que restar todas las deducciones que nos permite la ley. Bueno, y estas son las que aparecen, las deducciones que nos permite la ley y los gastos que están vinculados o son inherentes a la actividad, que también admite la ley. Bueno, estos son todos los que están en las deducciones del artículo 83, 85, 86 y 91, que también recomiendo ver el esquema elaborado en la teoría. A esto le vamos a restar el ajuste por inflación, lo que habíamos hablado hoy. Es decir, el ajuste por inflación es un ajuste más que tenemos que hacer y que surge de esta diferencia de sumas y restas de ajuste estático y de suma y resta de ajuste dinámico. Esos dos ajustes nos van a dar un ajuste que es el ajuste por inflación y que tenemos que volcar a la hora de determinar la ganancia de tercera categoría. Entonces, este resultado, cuando ya calculamos el ajuste por inflación, entonces nos da la ganancia neta de tercera categoría. Y la ganancia neta de tercera categoría dijimos que se asignaba 100% al dueño de la empresa unipersonal o en la participación que tenían los socios en esa sociedad simple. Bien. Entonces, vamos a empezar acá para analizar la información que nos dice el trabajo práctico complementario, que voy a empezar por acá, porque me parece que es con el que primero tenemos que empezar como para entender la mecánica de liquidación. El otro es un caso muy simple que vamos a hablar 5 minutos nada más, nos va a llevar eso. Pero en este caso, bueno, tenemos datos de la empresa unipersonal. Fíjense que acá tenemos las ventas netas, el IVA y el total. Las ventas netas son netas de IVA en este caso, y yo tengo que tomar las ventas netas de IVA como las compras netas de IVA. Después nos dan información acerca de los gastos del ejercicio. Paga un alquiler de 2.300 pesos por mes,
deuda los últimos meses de noviembre y de diciembre, pero nosotros dijimos que las rentas de tercera categoría se imputan por el criterio de lo devengado, entonces a mí no me interesa la deuda que tenga, sino que yo me voy a tomar, como yo me tomé el 100% de las ventas netas que se devengaron en el ejercicio, me voy a tomar el 100% de los gastos devengados en el ejercicio. Es decir, bueno, después los sueldos anuales devengados, las cargas sociales devengadas, los ingresos brutos devengados. También nos da la información de los gastos de luz y gas netos de IVA que se devengaron en el ejercicio. Nos da información del patrimonio. Acá no sé si ya le modificaron, pero seguramente se van a modificar. Es decir, los importes de bienes de uso son 360.000, para que nos dé como con los resultados que ustedes tienen. Y acá también marcábamos una diferencia, es con el periodo de adquisición del rodado, que era en septiembre del 2015. Y estos son los valores. Esa es la única modificación que hay que hacerle al práctico. Y después tenemos otros datos complementarios, donde nos dan al cierre cuáles eran las existencias de bienes de cambio. Nos decía que debíamos el último bimestre de ingresos brutos, y nos dan los datos de deuda de proveedores, deuda de inicio del ejercicio, saldo de declaración jurada de IVA, créditos otorgados a clientes que ascendían a 3.200 y que quedaban efectivos 2.300 al cierre. Bien, estos son todos los datos del práctico. Nosotros dijimos que acá yo tengo que hacer dos trabajos. Y, a ver. Bueno, tengo que hacer dos trabajos. Si bien a mí me piden determinar resultado impositivo, cuando yo tengo una empresa unipersonal o una sociedad simple, tengo que realizar dos tareas. La primera tarea es determinar la ganancia neta, y la segunda tarea, o el segundo paso que tengo que hacer, es determinar el capital de esa empresa unipersonal o sociedad simple. Después vamos a ver la explicación de por qué tenemos que hacer esto, pero bueno. La primera es clara, es decir, determinar la ganancia neta de tercera categoría. Y fíjense que nosotros, para hacer esto, vamos a utilizar el esquemita que vimos anteriormente, es decir, de ventas netas menos costo de venta, tengo la ganancia bruta, le resto los gastos y tengo el resultado neto o ganancia neta final. Bueno, los ingresos computables habíamos dicho que eran las ventas netas, 193, el costo de venta, la famosa formulita, existencia inicial más compras menos existencia final. Las compras, ven acá, son las compras netas, 80.000. Tanto la existencia inicial como la existencia final son datos. Pero yo les decía que nosotros acá tenemos que tener presente lo que decía el artículo 56 respecto de cómo deben ser evaluadas estas existencias finales. Tengo que evaluarlas de acuerdo a lo que me dice la ley de impuesto a las ganancias. Bien. Tengo un resultado bruto de 110.000 pesos, y después a ese resultado bruto entonces le resto todos los gastos o deducciones admitidas. Bien, ¿qué le vamos a restar? Vamos a restar los alquileres. Acá teníamos que no había pagado los últimos 2 meses, pero a nosotros no nos importa porque el criterio es devengado, tomamos todo. Los sueldos devengados, las cargas devengadas, los ingresos brutos devengados, la luz y gas devengado, y las amortizaciones. Es decir, las amortizaciones de bienes muebles que aparecen en el artículo 88, amortización de bienes muebles. Nosotros tomamos el valor de origen dividido los años de vida útil. Y ahí tenemos la amortización del ejercicio y la amortización anual. En este caso, también habíamos dicho que estos tienen actualización. Si se producía la venta si se habían incorporado estos después del 1 de enero de 2018 y se vendían con posterioridad. ¿Se acuerdan que habíamos planteado el tema de la actualización en estos casos? Bueno, en esto no tenemos los ejemplos para ver. Entonces acá, bueno, acá es septiembre de 2015, porque eso está como venía antes. Vamos a ver primero el caso del rodado. Fíjense, a ver si yo lo copié acá. Fíjense el rodado. Nosotros tomen 2015, que es corregido, digamos, en el práctico, cómo es la fecha de origen. Entonces yo tengo que el valor de origen eran 160.000, dividido 5 años, me da 32.000 la amortización. Entonces, en el 2015 tuve la primera amortización porque
En el caso de bienes de uso, se toma el año en que se produce el alta, se empieza a calcular la amortización. En el caso de los inmuebles, ¿se acuerdan que era a partir del trimestre en que se producía el alta? Bueno, acá no, acá es el año completo. Ustedes compran un bien mueble amortizable, lo compran el 30 de diciembre y ahí tiene un año de amortización. Bueno, entonces tomamos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. La amortización del 2019 sería 32.000, y al final el costo menos la amortización acumulada me daría un valor residual de 0. Ahora, yo me puedo tomar estos 32.000 y no. ¿Por qué? Porque tengo una limitación. Fíjense, yo les copié acá. En principio, los artículos que están vinculados, es decir, cuando yo hablaba de las deducciones especiales de la primera, segunda, tercera y cuarta, en el inciso F están las amortización por desgaste o agotamiento, obsolescencia de los bienes, excepto los comprendidos en el inciso L del artículo 92. El artículo 92 habla de las deducciones no admitidas y especialmente dice que para el caso de las amortizaciones por los automóviles o alquiler de los mismos, excepto que esto no sea medio de cambio, no pueden exceder el costo de adquisición un valor de 20.000. Quiere decir que 20.000 dividido 5 nos daría 4.000 pesos por año de amortización anual. Entonces, en nuestro caso, si bien yo, contablemente, digamos, mi amortización serían 32.000, yo tengo un tope que es ese de 20.000 pesos de costo, dividido 5, entonces mi amortización impositiva es 4.000. ¿Está bien? Acá con respecto a los inmuebles, a los rodados, otra aclaración, que también todos los gastos de combustible, lubricantes, patentes, todos los gastos de mantenimiento y de funcionamiento del auto, no puede exceder la suma de 7.200 pesos. Esa es salvo que sea un automóvil cuya explotación sea el objeto principal de la actividad, ¿no? Pero como los taxis, remises. Pero si no, tengo tope de gastos de 7.200 pesos. Bueno. Entonces, 4.000 es la amortización, 4.000 es la amortización del rodado y la maquinaria. La maquinaria se había comprado en el 2012, diciembre de 2012. Diciembre de 2012. Entonces tengo 20.000 pesos por año, es decir, 200 dividido 10 años, 200.000 pesos el costo, dividido 10 años, me da 20.000 de amortización anual. Al 2019 tengo 20.000. Bueno, estos 20.000 sí me puedo tomar de amortización de bien mueble amortizable, por lo tanto sumo las dos amortizaciones y me va a dar los 24.000 pesos. Esto lo vamos a tener entonces acá en la solución, los 24.000 pesos. Entonces, tenía un subtotal, una ganancia bruta, perdón, de 110.000 menos los 90.390 de gastos, me da un resultado neto de 19.610. Bien. Esta va a ser la ganancia neta de tercera categoría, que es lo que nos piden en el enunciado. Pero tenemos que hacer una segunda actividad, que es determinar el capital de la empresa unipersonal. Este es un segundo paso. Yo tengo que determinar el capital que está afectado a la tercera categoría. Y para esto, es decir, yo cuando empecé a trabajar en el estudio, hoy tenemos todo esto, aparece en internet, cuál es la información del año anterior, es decir, las declaraciones juradas de las personas humanas se hacen vía web, pero se entra con clave fiscal y uno en los servicios va a determinación de de ganancias para personas humanas, y la FIP trae un montón de información. Pero nosotros, en nuestros papeles de trabajo, o cuando yo empecé a trabajar, que era todo manual, lo primero que nos hacían hacer es decir, bueno, vos copiá de las declaraciones juradas del año anterior toda la información de los borradores, los papeles de trabajo, toda la información que vamos a necesitar
para este próximo ejercicio. Y yo les recomiendo que ustedes, por más que lo tengan como dato, hagan este trabajito. Es decir, el primero es copiar tal cual la información que ya viene dada, digamos, del enunciado del práctico, de cómo se compone el capital de esta empresa unipersonal. Es decir, nosotros vamos a tener un activo y un pasivo. En el activo vamos a tener disponibilidades, el dinero en caja de la empresa unipersonal, los créditos que surjan, que todos estos son datos, las existencias iniciales, los bienes de cambio que son datos, y los bienes de uso. Y después vamos a tener el pasivo, que también son datos que son deudas fiscales o deuda con proveedores. También con deuda con proveedores. Bueno, en el 2018 el total del activo era 420.920, el total del pasivo 11.600, el capital de la empresa 409.320. Una resolución que es muy importante, que ustedes tienen que leer y que es muy vieja, pero que la FIM no la ha modificado y que es sobre la base con la cual nosotros nos manejamos, es la resolución 2527. A ver si la tengo por acá. Sí, esta. Esta resolución 2527, fíjense que es de febrero de 1985. Es de la DGI. Y lo que dice esta resolución es que habla de que las personas físicas y sociedades indivisas tienen que incorporar los bienes en su declaración jurada de acuerdo a las normas que se fijan en esta resolución. Y básicamente lo que dice esta resolución es que se incorporan los bienes a valores de costo. Es decir, inmuebles al precio de compra, más todos los gastos que realizó de escritura, comisiones a la inmobiliaria, etcétera. Y que esto se va a registrar a partir de los boletos de compra-venta que dan la posesión o otro instrumento similar o la escritura. En el caso de los automóviles, bueno, también el precio de compra más todos los gastos que se realizan para poder usar y poner en condiciones efectivas de uso ese automóvil, pero son valores de costo, costos más gastos, digamos, costos de adquisición más gastos. Bueno, en el caso de títulos, letras, acciones, también da la definición, todos los gastos incurridos, el costo de adquisición más los gastos incurridos. Bueno, esta resolución, que es viejita, pero que yo les recomiendo que la lean, porque básicamente, para no equivocarnos, es decir, nosotros nos basamos en valores de costo. Es decir, si yo compré en la época suponete que en el 93 compré $1.000 a 1.000 pesos y no los vendí nunca, los sigo manteniendo, hoy en la declaración jurada de la persona humana van a aparecer 1.000 pesos, no 80.000 como sería convertido al valor de hoy. Siempre se expresan a valores de costo. Bien. Bueno, volvamos acá. Entonces, yo tengo las disponibilidades, tengo entonces esto que es un dato, los 2.300, los créditos también, es un dato que nos había dado, las existencias de bienes en cambio. Fíjense, ven acá que los bienes de uso se mantienen a valores históricos y a valores de costo, sin restar las amortizaciones ni nada. Si el valor residual no se toma, es decir, se toma los valores de costo y se mantienen. Después, si se hubiera producido una alta, una baja, se refleja, pero es la fotografía que yo tengo al 31 de diciembre de cada año. Determino el total del activo, las deudas fiscales, creo que era una posición de ingresos brutos, las posiciones de ingresos brutos, y ingresos brutos, se debía ingresos brutos, y creo que era IVA, se debía 1.900 de IVA, y ingresos brutos, que decía por acá, que debía 1.050, es decir, el último bimestre de ingresos brutos. La deuda con proveedores no la dan, y la deuda de alquiler, es decir, nosotros teníamos que los últimos meses no habíamos pagado el alquiler, bueno, eso es una deuda. Activo menos pasivo de la empresa unipersonal me da este valor, 375.950. Bueno,
Y acá terminamos con el práctico. Ahora, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Bueno, en el caso del resultado que nosotros determinamos acá, este resultado, después este que aparece acá, nosotros lo tenemos que expresar en esto. Suponiendo que nosotros tuviéramos una persona humana que solamente tiene esta actividad, primero no tiene ninguna imposición celular, ni tampoco tiene renta de fuente extranjera. Entonces, en el esquema global, nosotros diríamos ganancia neta de primera categoría, que son las de renta del suelo, no tiene, de ganancia de segunda, que son de valores mobiliarios, financieros, movimiento financiero, no tiene, de cuarta tampoco. Entonces, esos 19.610, que es de la empresa unipersonal, que se asignan íntegramente al dueño de la empresa unipersonal, va a ser el total de las ganancias netas de las 4 categorías. Y acá vamos a tener este resultado, para después poder seguir con la liquidación, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Y esto que determinamos acá, este capital de la empresa, es importante sacarlo, y es la segunda tarea que nosotros tenemos que hacer cuando analizamos el caso de la empresa unipersonal, es porque va a estar incorporado después al patrimonio de la persona humana. Es decir, nosotros, estos datos se los di yo, están inventados, digamos, no están en el enunciado, pero es para entender de dónde viene o por qué tenemos que hacer, o por qué tenemos que calcular el capital de la empresa. Porque este capital de la empresa se va a considerar como un bien más de la persona humana. Y lo vamos a incorporar acá junto con la casa habitación, el auto, la plata que tenga en efectivo, las cajas de ahorro, las cajas bancarias. Si hubiera tenido un préstamo personal, se deduce ese préstamo personal, y acá tiene el patrimonio de la empresa, de la persona humana. Pero este capital afectado a las ganancias de tercera categoría lo tenemos que calcular e incorporar como un bien más dentro de la declaración jurada patrimonial de la persona humana. Bueno. Y por último vamos a ver, digamos, muy cortito, el trabajo práctico que tenía que ver con la sociedad de hecho, que es un almacén que tiene 2 socios, 2 hermanos, y de los 2 hermanos tienen una participación del 50%. Nosotros tenemos los ingresos del año, el costo de venta, tengo una utilidad neta de 190.000, tengo gastos por 250.000, por lo tanto tengo una pérdida de 60.000 pesos. Tengo un quebranto de 60.000 pesos. Bien. Nosotros dijimos que las utilidades o los quebrantos de las sociedades simples se asignan a cada uno de los socios en proporción de la participación en los resultados. Entonces, un hermano va a tener que declarar el 50% de este quebranto, es decir, 30.000 pesos de quebranto va a declarar Rubén Farro, que era uno de los propietarios, y el hermano los otros 30.000. Acá yo les copié también una consulta de la AFIP, digamos, para decir, bueno, quién es el que tiene que determinar, quién tiene que declarar todo el resultado de la empresa, es decir, todas las ventas, los ingresos de la empresa. Bueno, acá dice, el que tiene la mayor participación. Y si no hay mayor participación, el que tiene el quid menor, digamos. Bueno, esto está en una consulta de la AFIP, acá yo se las copié, donde expresa esto. Bueno, espero que ahora me voy a fijar a ver si salió todo bien, y si se grabó la charla, digamos, ¿no? Bueno, o el desarrollo práctico, perdón. Bueno, cuídense, quedémonos en nuestras casas, así cuidamos a los demás, y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias.